Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo nuevo de charla, de tertulia, así que presta atención, ponte cómodo y empecemos a hablar del Castigador. Más concretamente hablaremos de la etapa de Marvel Max, donde teníamos el Castigador de Garth Ennis, etapa que Panini nos recopilaba en los Marvel Saga y que en este vídeo vamos a intentar centrarnos en ese nacimiento, en ese primer volumen del personaje. Y es que dentro de Marvel hay muchas verdades incuestionables, pero vamos a profundizar en dos de ellas. La primera es que el personaje de Frank Castle está totalmente maldito, un personaje que ha sufrido grandes traumas y que a costa de ellos vive un tormento eterno. Y la segunda gran verdad es que Garth Ennis nació para escribir historias del Castigador, de Punisher. Sin duda alguna, el guionista ha sido uno de los que mejor, si no el que más, ha tratado al personaje, el que mejor lo ha hecho. Y es que desde Punisher Max o en su línea Marvel Knight o incluso las etapas más actuales, con Garth Ennis se destaca ese carácter propio y personal que da el autor sobre el personaje. Pero en la línea Max, que es la que nos concierne, Garth Ennis concibió un castigador definitivo, un castigador que además se encontraba al margen del universo Marvel y cuya trayectoria dio un principio desolador, precisamente lo teníamos en ese nacimiento, una existencia puramente sangrienta y más que un probable final. Todo era un rumbo lineal. Pero bueno, vamos a empezar con el contexto histórico, el contexto de la Marvel de la época y cómo surge ese castigador de Garth Ennis. Bueno, vemos que desde que Gerry Conway se inspirara en las novelas baratas de Tom Perton para dar vida al personaje de El Castigador, esto ocurría ya por mediados de los años 70, aquellos autores fundamentales por cuyas manos pasó el personaje ofrecieron su propia visión del mismo, pero era una visión influida por la época en la que le tocaban escribir a los autores. Teníamos por un lado Bill Mantlo, un autor de izquierdas que no concebía que una persona cabal matara a sangre fría a los delincuentes, lo que le llevó a describirlo como un total y absoluto psicópata. Y por ejemplo, esto yo lo descubrí bastante bien en las etapas de Spectacular Spider-Man, donde las apariciones del Castigador eran totalmente enloquecidas y con un despropósito, como digo, de un auténtico psicópata. Pero también teníamos el extremo opuesto. Teníamos la ultraderecha de Mike Baron, que escribía en tiempos donde Ronald Reagan presidía en la Casa Blanca. Y bueno, ¿qué pasó con Castle en ese momento? Pues Castle era el último hombre con principios capaz de enfrentarse a los militaristas y a los rebeldes sin causa que corrían en las calles. Una fantasía peligrosa con la que sacudir a todos esos malhechores y además seducir a la gente con ese uso legítimo de las armas, al contrario que ofrecía pues Bill Mantlo en sus historias. Pero bueno, luego nos situamos en una etapa más moderna, tenemos ya el año 2000 y tenemos a Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, que en aquellos entonces eran responsables de la línea Marvel Knight, que tantas grandes cosas nos ha dado, y consiguieron hacerse con los servicios de Garth Ennis y Steve Dillon, autores que tenían mucho renombre gracias a la gran obra de Predicador. Y bueno, decidieron contar con ellos para relanzar las aventuras de El Castigador, de Punisher. El personaje venía de una etapa bastante jodida, una etapa muy mala, una etapa que además metía al Castigador en lo sobrenatural. Ennis siempre había manifestado desinterés hacia los superhéroes, de hecho, pocas veces lo hemos visto trabajar verdaderamente con superhéroes, y su visión de un icono tan metido dentro del universo Marvel quizás no encajaría bien con la forma de escribir del guionista. Pero todo lo contrario, resultó ser un éxito. ¿Por qué? Por lo que he dicho al empezar el vídeo. Al final concibieron un castigador al margen del universo Marvel. Mezcló el humor con ese toque de acción brutal y esa comedia negra característica, bueno, negra no, negrísima, característica de Garth Ennis, impresa en cada página. Todo eso causó un revuelo, causó muchísima sensación en los lectores. Y tras el comienzo, automáticamente los autores, tanto guionista como dibujante, decidieron continuar con una maxiserie. Es allí donde Garth Ennis y Steve Dillon mantuvieron la comedia salvaje que les había garantizado el aplauso de la afición, siguieron con ese ambiente de sátira negra y bueno, vemos cómo el personaje tenía bastantes gags, personajes delirantes, excesos, explosiones. Todo esto a veces te causaba esa risa brutal de decir, esto es muy bestia, me está gustando, pero está mal que me ría. Pero es algo que consigue hacer Garth Ennis con sus obras.
Bien, pues en aquel entonces Marvel había puesto en marcha su línea Max para lectores adultos, cuya principal punta de lanza fue la creación de Jessica Jones por parte de Brian Michael Bendis y Michael Gaydos. La línea Max era el lugar en el que contar la clase de historias relevantes que no encontraban sitio dentro de las publicaciones normales de la Casa de las Ideas. Pues coincidió que Garth Ennis venía acercándose con cada vez mayor frecuencia a ese género bélico, con toda la descarnada agudeza que solía ofrecer su literatura. Por lo tanto, era un buen momento para tomarse El Castigador en serio, con un proyecto distinto que se desmarcara de manera contundente de la etapa de Marvel Knight, que como hemos dicho, pues era una etapa que buscaba ese humor negro, esos chascarrillos, gags, bueno, y marcar un punto distinto entre una y otra etapa, pese a que compartiesen autores, incluso personajes. Poco antes, además, la editorial se había atrevido a narrar el origen de Lobezno con espectaculares resultados, tanto artísticos como comerciales. Entonces, bueno, pues mirando a ese punto se decidió narrar el origen de El Castigador. Y Ennis encontró la clave del personaje en su pasado como veterano de la guerra de Vietnam. Puede que el resorte por el que Frank Castle se transformó en El Castigador estaba en el asesinato de su familia a manos de la mafia. Eso básicamente era lo que tanto el cine como muchos consideran lo canónico. Pero es cierto que aquí, a ojos del guionista, tenía que haber ocurrido algo con anterioridad. Algo que colocara al Castigador en un mal día y que supusiera una transformación dentro de la psique del personaje. Y ese algo pues ocurrió en los días de Vietnam. Está claro, Vietnam al final es algo que a todo soldado que haya participado por hechos narrados trauma y le deja mella. Y fue precisamente así como nació ese cómic de Nacimiento, una miniserie de 4 números ambientada en los últimos días de la guerra del Vietnam, cuando la vida del capitán Frank Castle cambiaría para siempre. En lugar de Steve Dillon, el dibujante encargado en esta etapa de Marvel Max era Darick Robertson, un artista con una especial sensibilidad para los entornos realistas, que ya había colaborado con Garth Ennis en alguna ocasión, más concretamente pues en algún arco argumental de la línea de Marvel Knight para el propio Castigador, y además en una miniserie de Nick Furia también dentro del sello Max. Pues tenían que mantener frescos a los personajes y la verdad es que el tándem funcionó bastante bien. De hecho, hay una importancia grande en cuanto a la elección del conflicto bélico por parte de Garth Ennis, y es que podemos pensar que cualquier otro guionista moderno o más apegado al siglo XXI podría haber cogido algún hecho más reciente para que los lectores comprendiesen mejor la situación. ¿Qué te digo yo? Coger la guerra de Irak, que era mucho más cercana en cuanto a contexto y edad. Por los años estaba más próxima, pero no. Garth Ennis eligió de manera premeditada no someterse a la tradición, sino todo lo contrario, ignorarla por completo, hacer lo que le salga de donde todos sabemos. Y bueno, Vietnam era una pieza esencial en la vida de Frank, porque también lo fue para los Estados Unidos. Muchos soldados americanos combatieron allí y muchos, como he dicho, sufrieron ese trauma psicológico de ese gran conflicto. En el imaginario colectivo estaba como la guerra en el país había... Básicamente podemos decir que aquel conflicto formaba parte de la cultura popular de Estados Unidos. Pues bien, Nacimiento, el cómic, Born, se constituyó en el prólogo de la segunda venida de Garth Ennis. Y bueno, tras el éxito de esa miniserie de Nacimiento, de Born, Axel Alonso, el editor jefe de Marvel en aquella época, decidió, o mejor dicho, pidió al guionista una serie abierta de Punisher para la línea Max. Ahora la acción tendría lugar en la actualidad y al margen de la continuidad de Marvel. De hecho, salvo el caso de Nick Furia, no aparecía ningún otro personaje vinculado al universo Marvel. Y esto es uno de los rasgos más característicos del Castigador de Garth Ennis, y es su peculiar forma de alejar al personaje de todo el universo Marvel. El Castigador lucharía contra amenazas muy reales, de hecho, muy reales. Desde la red de corrupción de Rusia, los Balcanes u Oriente Medio, las guerras de bandas en Nueva York, la trata de blancas, todo tendría cabida en la línea Max. Y era una forma de criticar el sistema. La verdad es que no eran temas que fueran ajenos al vigilante, al castigador, a este antihéroe. Eran temas que en cierta medida se habían visto relacionados con él a lo largo de otras series. Pero aquí Garth Ennis lo trataba quizá con mucha más crueldad, con mucha más queja social y con un peso mucho más real. Y puesto que ya no era necesario integrarse en un determinado escenario superheroico, tampoco lo era la ralentización del tiempo para mantener al protagonista
eternamente joven. De hecho, también veíamos un castigador pues más adulto, más viejo, si cabe decirlo, y el Frank Castle de la línea Max era un hombre maduro, pero en la plenitud de sus facultades, tanto en experiencia como en autosuficiencia, y mucho más mortífero que el resto de versiones del castigador que habíamos tenido anteriormente, por lo menos el más mortífero que había hecho Garth Ennis hasta ahora. Ennis desarrolló este nuevo y ambicioso acercamiento a la figura del castigador entre los años 2003 y 2008, que es todo lo que dura la línea Max de Garth Ennis, consolidándose como su escritor por autonomasia, como he dicho al principio del vídeo. Yo rara vez concibo otro castigador que no sea el de Ennis. Y bueno, la primera obra, la que hablamos en este vídeo en cuestión, que espero poder continuar toda esta trama desarrollada de Garth Ennis y de Frank Castle en más vídeos, espero que no se queden solo en este, hacer varios más y continuar con todos esos números. Pues decir que Nacimiento, la verdad es que es una obra que funciona como un mecanismo cerrado, de forma autoconclusiva, con un principio, un desarrollo y una conclusión, y todo ello se edificaba al margen de cualquier otro acercamiento al personaje. Por lo tanto, no necesitas saber o conocer mucho del castigador, ni nada del universo Marvel. Incluso, además, puede ser la obra más pura y dura del castigador en esencia. Esto lo tenéis en el formato Marvel Saga El Castigador, que además pues recopila esa etapa en su totalidad, todos los números, son 12 volúmenes la línea Max, pero si queréis uno en concreto yo os voy a recomendar este a priori porque es una maravilla. Es el primer tomo que recopila esa miniserie de 4 números, como digo, de Born, del Nacimiento, junto con 2 especiales que ahondaban en el pasado de Castle. En definitiva, ¿qué puedo decir de esta etapa antes de continuar con más vídeos? Pues que se trata de una etapa súper aclamada, que es una etapa coherente con las características o esencia del castigador, y que es una de las mayores obras de arte, obras maestras producidas por Marvel en el siglo XXI, sin duda alguna. Bueno, no voy a enrollarme mucho más. No quiero que se hagan excesivamente largos los vídeos de este tipo, pero me encanta aprender con vosotros, me encanta conocer los recovecos del universo Marvel y me encanta profundizar en este guionista y en este personaje. Espero recibir apoyo en este vídeo para poder continuar con el resto de etapas del castigador, hablar tanto de su línea Max como de Marvel Knight, como de sus etapas más modernas y actuales. Nada más, gente, dejadme todo en comentarios, me despido y nos vemos en el próximo vídeo donde continuaremos hablando de Garth Ennis y el castigador. Chao.